Esta es la solución para uno de los ejercicios de tarea. Recuerden que estamos viendo análisis de circuitos por el método de mallas. Entonces, directo a la tarea. El primer paso que se pide o lo primero que se tiene que hacer es colocar la dirección de las corrientes. Entonces, recuerden que nosotros habíamos establecido que para cada una de estas partes nosotros íbamos a colocar la dirección de la corriente en sentido horario, ¿ok? Entonces, ese es para la malla 1, lo mismo para la malla 2. Bueno, este circuito podemos ver que tiene 3 mallas, ¿no? Y lo mismo para la malla 3, ¿no? Para acá, para acá, para acá. ¿Ok? Entonces, tenemos tres corrientes, 3 mallas para la malla 1, para la malla 2, para la malla 3. Lo siguiente es que nosotros debemos de colocar la polaridad de los elementos. Bueno, las fuentes tienen definida su polaridad de por sí, y pues los demás nosotros lo tenemos que colocar dependiendo de la corriente que pase por esas, ¿no? Entonces, recordar que cada malla se toma pues independiente de las demás. Entonces, esta tendría la polaridad de que es más, menos, lo mismo aquí es más, menos. Sin embargo, cuando llega al menos la resistencia 2, como está bajo la influencia de dos corrientes, que podemos ver que es la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2, pues para la malla 2, cuando se analice, su polaridad sería la que se muestra, digamos, del lado de la malla 2, ¿no? Y pues todo lo tenemos que hacer así. El mismo proceso se sigue para esta resistencia número 4, ya que también está bajo la influencia de dos corrientes, que es la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, más o menos estos son los dos primeros pasos. Generalmente, obviamente, no se hacen en análisis ya como tal. Pero bueno, nosotros estamos empezando, entonces es bueno que ustedes sepan lo que estamos realizando. Ya que hemos definido las corrientes o la dirección de las corrientes y nuestras polaridades, pues ya vamos realmente a la parte del análisis. Recordar que ahora debemos de establecer las ecuaciones de cada malla con base en la ley de voltajes de Kirchhoff. Recuerden que la ley de voltaje de Kirchhoff establece que las elevaciones y caídas de voltaje dentro de un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Entonces aquí podemos ver que cada malla es un circuito cerrado, ¿ok? Entonces, pues bueno, dependiendo de la polaridad con la que nos encontremos, vamos a saber si suma o si resta, si es una elevación o una caída de voltaje. Sabemos que, por ejemplo, de aquí, cuando nos encontramos realmente con un signo de menos, es que es una elevación, y por ejemplo acá que nos encontramos con un signo positivo, pues es una caída de voltaje. O en general sabemos que, por ejemplo, si la fuente tiene esa polaridad, pues sabemos que aumentas o es una elevación de voltaje, y pues también sabemos que generalmente las resistencias son elementos que provocan una caída de voltaje. Entonces, sin más, vamos a empezar a establecer las ecuaciones de malla. Vamos a poner para la malla 1, entonces vamos a establecer eso. Tenemos primeramente son los 240 volts y vamos a restarle esta caída de voltaje, que sería menos la resistencia 1 por la corriente 1. Sabemos que esta parte es como nosotros encontramos el voltaje. Por ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Nuevamente aquí también hay una caída de voltaje, pero vean que esta resistencia tiene la influencia de dos corrientes. Entonces, como nosotros estamos analizando la malla 1, suponemos que la dirección de la corriente que establecimos en la malla 1 es la correcta. Entonces, esa la vamos a colocar así. Y que la otra podemos ver que va para arriba, mientras que la de la malla 1 va para abajo. Entonces, esa iría en sentido contrario, por lo tanto se resta. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Lo mismo vamos a establecer para la malla 2. Aquí podemos ver que no hay como tal elevaciones de voltaje, no hay fuentes de voltaje, todas son caídas de voltaje, ¿no? Entonces, nuevamente, menos, aquí tenemos R2. Aquí nosotros vamos a, como ya estamos analizando la malla 2, nosotros suponemos que la dirección de la malla 2 es la correcta. Entonces, pues vamos a tener que restarle la de la malla 1, la dirección de la corriente 1 o la corriente 1. Entonces lo mismo, menos, aquí sería R3 por I2 y una vez más, menos R4. Similar, está bajo la influencia de dos corrientes. Entonces estamos en la malla 2, suponemos que la malla 2, o la dirección de la corriente de la malla 2 es la correcta, y la otra se resta, porque es dirección contraria. Podría haber circuitos en los que tienen la misma dirección y pues entonces se suman, ¿no?
pero al menos así como nosotros está el circuito, podemos ver que para la malla 2 va para abajo, para la malla 3 va para arriba la corriente. Entonces son direcciones contrarias, se restan. La última ecuación de malla, que es de la malla 3, que es esta, aquí nosotros vamos a colocar lo mismo, ¿no? Entonces empezamos con la resistencia 4. Podemos ver una vez más que todas son caídas de voltaje. Aquí se toma, digamos, como dirección correcta la de la malla 3, porque estamos analizando la malla 3. La otra se restaría y pues sería otra caída de voltaje, resistencia 5 por la corriente 3, perdón, aquí la corriente, menos la resistencia 3 por la corriente 3, perdón, resistencia 6, y esto es igual a 0. Bien, esas son nuestras ecuaciones, pero hay que reacomodarlas porque realmente lo que nosotros vamos a encontrar aquí son las corrientes. Esas son nuestras incógnitas. Entonces hay que dejar todo agrupado en términos de nuestras incógnitas. Vamos a hacer estos pasos, digamos, desplegados uno por uno, porque pues, son los primeros ejercicios para que lo entiendan bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es que estas ecuaciones o estas multiplicaciones, por ejemplo estas y estas, las vamos a realizar, o bueno, las vamos a separar y después juntarlas en términos de corrientes. Insisto, estas son las primeras veces que lo vamos a hacer y después será aún más directo. Como habíamos comentado, entonces estas multiplicaciones se realizaron. Podemos ver aquí que esta multiplicación se expandió. Entonces es estas dos partes. Recuerden muy bien los signos, ¿no? Pueden verificar que los signos son como deben de ser, ¿no? Entonces aquí tenemos R2 por I2. Bueno, R2 es negativo, o al menos aquí tenemos un signo negativo. Entonces por eso aquí es negativo y el siguiente es positivo, ¿no? Entonces es importante que no se confundan con los signos. Entonces cada una de estas ha sido desglosada para separar. Entonces eso nos va a ayudar, digamos, para ver los siguientes pasos un poquito mejor. Lo que tenemos que hacer, como habíamos dicho, es juntar todo en términos de nuestras incógnitas, y nuestras incógnitas son pues las corrientes. Entonces vamos a escribir ahora, juntando estas ecuaciones en términos de la corriente. Eso quiere decir que lo vamos a agrupar todos los que tienen I1 con I1, todos los que tienen I2 con I2, I3 con I3, y pues bueno, también estos vamos a establecer de una vez que todo lo que tiene incógnitas de un lado de nuestro sistema y todo lo que no tiene incógnitas del otro lado de nuestro sistema. Entonces primero vamos a colocarlo en términos de nuestras corrientes, que es I1. Podemos ver que I1 está aquí y está aquí. Entonces vamos a utilizar esas dos resistencias, ¿no? Entonces podemos ponerlo como menos I1 por la resistencia 1 más la resistencia 2, y luego podemos ponerle que es más I2 la resistencia 2, y esto es igual a menos 240 volts. Como habíamos dicho, ¿no? Todo lo que tiene incógnitas de un lado de la ecuación, todo lo que no tiene incógnitas del otro lado de la ecuación. Vamos a hacerlo equivalente para la segunda ecuación. En esta segunda ecuación nosotros podemos colocar que I1 por R2 menos la corriente 2. Aquí podemos ver que la corriente 2 tiene términos en común con la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4. Luego más la corriente 3 con la resistencia 4. Todo esto es igual a 0. Finalmente, en nuestra última malla, o la ecuación para la última malla, podemos ver que es igual a R2 y 2 R2, perdón, R4 menos I3 por la suma de, o los términos en común, que son R4 más R5 más R6. Todo esto es igual a 0. Y bueno, lo podemos ver, ¿no? Puedes ver que I2 tiene términos en común, que son estos, a menos que son todas estas sumas. Y lo mismo para aquí con I3, que son todos estos. Solamente reagrupamos nuestra ecuación de cierta forma que a nosotros nos sirva para poder establecer todo con base en nuestras incógnitas. Ahora viene el paso de sustituir. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ahora, o bueno, nuestras ecuaciones planteadas de la forma que son más útiles, y vamos a sustituir esos valores, los valores que conocemos debido al problema o al ejercicio, que son los valores de la resistencia. Vean que para la primera ecuación quedaría como menos I1
por la suma de R1 más R2, pero podemos ver que son 5 más 6 ohms. Y aquí es importante que noten que no estamos viendo si está en serie, paralelo, ni nada de eso. Solamente la sumamos tal cual. Estén como estén conectadas, así nos salió nuestra ecuación, que es la suma de esas ecuaciones, de la suma de esas resistencias, así la sumamos. Por eso es muy atractivo. Bueno, esta es la forma de analizar los circuitos, ¿no? La segunda ecuación es similar, solamente estamos sustituyendo los valores, que sería la corriente 2 por 6 ohms menos aquí era la corriente 1, solamente para que quede bien ordenado, ¿no? Y 2 por la suma de R2 más R3 más R4, que son todas estas que influyen en R2, que son 16 ohms, y a esto también sería más y 3 por R4 solamente son 6 ohms, y todo esto es igual a 0. Ay, chino, ya no me ocupo. Entonces, bueno, vamos a poner que todo esto sea igual a 0. Ok. Y en el último, solamente tenemos que es I2 por 6 ohms. Y esto es menos I3 por la suma de R4, R5 y R6, que podemos verificar por el diagrama, que son 9 ohms. Todo esto es igual a 0. Ahora sí, ya tenemos un sistema de ecuaciones, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Yo creo que ya ustedes son muy hábiles para poder resolver esto. Entonces, si nosotros lo pasamos a nuestra forma matricial o a la forma... O bueno, ya aquí como lo resuelvan es, digamos, más de ustedes, como sepan hacerlo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Representado en su forma matricial sería así. Todo lo que tiene I1 la primera columna, lo que pertenece a I2 la segunda columna, lo que pertenece a I3 la tercera columna, y en la cuarta columna serían pues aquí está igualado, ¿no? Entonces ahí está. Ese sería nuestro sistema de ecuaciones. Y pueden ver que generalmente en este tipo de circuitos, que son así como en escalera, es una matriz diagonal. Ese es un vistazo rápido para ver si están bien sus ecuaciones. Esta es una matriz diagonal, entonces pueden decir o se puede creer que sí van bien las ecuaciones, ¿no? Y bueno, ya de aquí, insisto, la forma de resolver este sistema de ecuaciones digamos, no es parte del análisis, al menos no en el sentido de que eso ya lo tienen que hacer, no es algo nuevo que se tenga que explicar. Y ya una vez haciendo eso nos puede quedar o nos quedan estos resultados, ¿no? La corriente 1 son de 30 amperes, la 2 es de 15 amperes y la 3 es de 10 amperes. Y pues bueno, ese sería nuestro resultado. Ya la interpretación, por ejemplo, de estas que tienen dos corrientes, pues es bastante simple, las vemos en clase, pero bueno, ahorita es para que sepan cómo resolverlo, lo demás en clase. Antes de terminar, algo muy importante, porque insisto, estas partes hemos hecho muchos pasos para un circuito pues relativamente sencillo. Muchas de estas realmente lo único que no tendríamos que hacer es esta. Desde el circuito se puede sacar directo y directo las ecuaciones estas, ¿no? Pero bueno, algo importante que quiero que noten es, por ejemplo, en esta parte, todo esto es de la malla 1 o de la corriente 1. Pueden ver que es la suma de 6 y 5 y tiene conexión con la corriente 2 o con la malla 2 por medio de esta resistencia de 6 ohms. Lo mismo la malla 2 o la parte de la corriente 2 tiene conexión con 1 por esta de 6 ohms, por esta de 6 ohms con 3, y este de medio es la suma de todos los que están aquí dentro de la malla 2. Y simplemente para la última pueden ver que no tiene conexión con la primera corriente, que es esta, ¿sale? Tiene conexión con la segunda corriente, con la corriente de la malla 2 por medio de 6 ohms, y pues dentro de esta corriente, o más bien dicho dentro de esta malla, son la suma de todas las que se encuentra, que 6, 1 y 2 son 9. Entonces por eso estos pasos pueden hacerse casi directos, pero bueno, con la práctica los iremos refinando para hacerlo lo más rápido posible, que esté bien hecho, pero ya saben de dónde, o digamos, ya han pasado por todo este proceso de aprendizaje para que lo entiendan bien.